Santiago de Chile. 11 de septiembre de 1973, 9:10 de la mañana. Es una mañana fría del invierno austral y ya hay columnas de humo elevándose desde el Palacio de la Moneda. Los primeros disparos comenzaron al amanecer. 2 aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea Chilena trazan círculos sobre el centro de la ciudad, esperando la orden. Adentro del palacio, el presidente Salvador Allende sostiene un fusil AK-47. Es un regalo. En la culata hay una inscripción grabada: a mi compañero Salvador Allende, de Fidel. Ya llamó a su esposa. Ella está en México. Él sabe que no saldrá vivo de este edificio. Afuera, los tanques ya rodean la Moneda. Las calles del centro están vacías, pero adentro hay un micrófono encendido, conectado a Radio Magallanes, la última emisora que no ha sido silenciada, y Allende se acercan a él. A las 9:10, pronuncia las que serán sus últimas palabras públicas. Estas son mis últimas palabras, y tengo la certeza de que la semilla que hemos plantado en la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! A las 11:52 de la mañana, los 2 Hawker Hunter lanzan sus cohetes. La Moneda arde. Allende muere adentro. En Estados Unidos, el 11 de septiembre se recuerda como el día en que la nación fue atacada. En Chile, el 11 de septiembre es el día en que su nación fue destruida, y Estados Unidos no fue la víctima. Washington llamaría a esto una victoria contra el comunismo. Los documentos cuentan otra historia, y tenemos los documentos. Para entender cómo llegaron las bombas a ese palacio, hay que retroceder 19 años, hasta una plantación bananera en Guatemala, y hasta el conflicto de intereses más descarado en la historia de la política exterior estadounidense. En 1954, Guatemala era un país donde una sola empresa extranjera poseía más tierra que cualquier otra entidad, pública o privada, en toda la nación. La United Fruit Company controlaba 550,000 acres de suelo guatemalteco. Pero aquí está el dato que importa. Solo el 15% de esa tierra estaba siendo cultivada. El resto era reserva, tierra ociosa que la empresa mantenía para impedir competencia y controlar precios. 500,000 de acres. Y la inmensa mayoría sin un solo trabajador, sin una sola planta, sin producir nada. El presidente Jacobo Arbenz lo observó y actuó. Su reforma agraria propuso expropiar únicamente la porción no cultivada, solo las tierras que la United Fruit no estaba usando. La compensación que ofreció fue de $627,572, que era exactamente el valor que la propia United Fruit había declarado en sus propias declaraciones fiscales. La empresa había subvaluado sus tierras durante años para pagar menos impuestos. Ahora, cuando el gobierno les tomó la palabra, exigieron $15,800,000, 25 veces más de lo que ellos mismos habían dicho que valía. Arbenz no era comunista, era un nacionalista democrático, elegido legalmente. El Partido Comunista Guatemalteco tenía 4 de 61 escaños en el Congreso. Su política agraria se parecía más a los programas agrícolas del New Deal estadounidense que a cualquier modelo soviético. La CIA lo sabía. Sus propios documentos internos reconocían que los vínculos de Arbenz con el comunismo eran mínimos, pero la United Fruit estaba amenazada. Y la United Fruit tenía amigos. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. El director de la CIA, Allen Dulles, era exmiembro de la junta directiva de la United Fruit Company. Su hermano, el secretario de Estado John Foster Dulles, había sido durante años el abogado corporativo de la United Fruit. Los 2 hermanos que controlaban la política exterior de Estados Unidos, uno dirigiendo la CIA, el otro dirigiendo el Departamento de Estado, tenían vínculos financieros directos con la empresa cuyas tierras Arbenz estaba redistribuyendo. Esto no es teoría conspirativa. Esto es registro público. Esto es el conflicto de intereses más descarado en la historia de la inteligencia estadounidense. El 12 de agosto de 1953, Eisenhower autorizó la operación PB Success. Presupuesto: $2,700,000. El 18 de junio de 1954, una fuerza de 480 hombres entrenados por la CIA cruzó desde Honduras.
Aviones de la CIA bombardearon la ciudad de Guatemala. Arbenz cayó. Y el 27 de junio de 1954, en su último discurso radial antes de partir al exilio, dijo: la United Fruit Company, en combinación con los círculos gobernantes de Estados Unidos, es responsable de lo que nos está pasando. ¿En nombre de quién han llevado a cabo estos actos bárbaros? En nombre de la libertad, la democracia y el gran pueblo norteamericano. Años después, el Comité Church del Senado de Estados Unidos confirmaría lo que Arbenz ya sabía. El gobierno de Estados Unidos conspiró para derrocar a un gobierno democráticamente elegido mediante la combinación de fuerza paramilitar y guerra psicológica encubierta. Ahora, el cálculo de costos. Esa inversión de $2.700.000 desencadenó una guerra civil que mató a aproximadamente 200.000 personas a lo largo de 36 años. La Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas determinó que el Estado guatemalteco cometió actos de genocidio contra el pueblo maya indígena. La intervención anticomunista de la CUNA produjo exactamente la insurgencia guerrillera de izquierda que decía temer. La cura fabricó la enfermedad, y Arbenz, el hombre que quiso repartir tierra ociosa, vivió 17 años en el exilio. Murió en Ciudad de México en 1971. Las circunstancias de su muerte siguen siendo disputadas. Este patrón se va a repetir cada vez. Y se repitió. En Brasil, en 1964, un golpe militar respaldado por la CUNA derrocó al presidente João Goulart, un reformista cuyo pecado fue proponer la redistribución de tierras y la nacionalización de refinerías de petróleo. La dictadura brasileña duró 21 años. En Bolivia, Hugo Banzer, graduado de la Escuela de las Américas, tomó el poder en 1971 con apoyo encubierto de Washington, inaugurando una dictadura que hizo desaparecer a cientos de opositores. Y 2 décadas después de Guatemala, en Nicaragua, la CUNA financiaría y armaría a los Contras, una fuerza insurgente dedicada a destruir al gobierno sandinista, en una operación tan ilegal que la propia administración Reagan tuvo que financiarla secretamente vendiendo armas a Irán. El escándalo Irán-Contra reveló la profundidad del compromiso. Cuando el Congreso prohibió la ayuda, la Casa Blanca simplemente encontró otra ruta. Cada caso seguía la misma lógica. Un gobierno que amenazaba intereses económicos estadounidenses o se inclinaba hacia la izquierda era redefinido como amenaza comunista y luego eliminado. El método variaba: golpe militar, fuerza paramilitar, asfixia económica, pero la arquitectura era siempre la misma. Guatemala fue la prueba de concepto. Pero en 1961, la CIA intentó replicar la fórmula en Cuba y fracasó por completo. Ese fracaso no produciría humildad. Endurecería la determinación de Washington y sus consecuencias terminarían cayendo sobre Chile. En la zona del Canal de Panamá, y a partir de 1984 en Fort Benning, Georgia, funcionaba una institución llamada la Escuela de las Américas. Entre 1946 y 2001, más de 64,000 soldados latinoamericanos pasaron por sus aulas. Entre sus graduados conocidos, Manuel Noriega de Panamá, Leopoldo Galtieri de Argentina, Hugo Banzer de Bolivia y múltiples oficiales guatemaltecos que después serían condenados por genocidio. Washington construyó la clase oficial de un hemisferio entero a su propia imagen. Y en Cuba, la CEPONPORPOSA fue más lejos. Su propio informe interno, el documento conocido como las Joyas de Familia, un reporte de 693 páginas clasificado en 1973 y desclasificado en 2007, registró al menos 8 complots distintos para asesinar a Fidel Castro entre 1960 y 1965, incluyendo colaboración documentada con la mafia estadounidense. Esto no son acusaciones. Esto proviene de la propia confesión interna de la CINA, Bahía de Cochinos. Abril de 1961. A la Brigada 2506, aproximadamente 1.400 hombres que desembarcaron en una playa pantanosa, esperando apoyo aéreo que nunca llegaría, y un levantamiento popular que nunca se materializaría. Duración de la operación, 72 horas. 114 muertos. 1.189 capturados. Hombres tirados sobre la arena con las manos detrás de la cabeza.
preguntándose en qué momento la promesa de Washington se había convertido en abandono. La administración Kennedy pagó después $53 millones en alimentos y medicinas para rescatar a los prisioneros. El propio informe clasificado del inspector general de la CIA, redactado en 1961 o desclasificado en 1998, concluyó que la operación fue fatalmente defectuosa desde el principio, un monumento al pensamiento burocrático ilusorio. Los cubanos en su mayoría apoyaban a Castro. La seguridad operativa se había comprometido meses antes del desembarco, porque la comunidad de exiliados en Miami hablaba abiertamente de los campos de entrenamiento en Guatemala. Bahía de Cochinos no produjo humildad, produjo hombres más duros. Cuba se convirtió en la justificación perpetua para cada intervención posterior, y trajo a Henry Kissinger a la mesa. En el otoño de 1970, semanas después de la victoria de Allende, en una reunión del Comité 40, Kissinger pronunció una frase que definió toda una era. No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y ver a un país volverse comunista debido a la irresponsabilidad de su propia gente. Esta es la filosofía. No el anticomunismo como ideología, el anticomunismo como desprecio. La certeza de que los latinoamericanos no pueden ser confiables con sus propias decisiones políticas. Para septiembre de 1970, esa lógica tenía un nuevo objetivo: Chile. Y esta vez, la CIA dejó casi todo por escrito. Salvador Allende era un médico que se había postulado a la presidencia 4 veces. El 4 de septiembre de 1970, ganó con el 36.2% de los votos en una elección a 3 bandas. El primer jefe de Estado marxista democráticamente elegido en la historia del mundo. A sus primeros actos, nacionalizar las minas de cobre en manos de las corporaciones estadounidenses Anaconda y Kennecott. Expandir la atención médica y la educación. Un camino chileno al socialismo, buscado a través de las urnas, no de las balas. La reacción fue inmediata. La corporación ITT ofreció secretamente a la CIA $1 millón para impedir que Allende asumiera el poder. Esto fue confirmado por el Comité Church, una corporación estadounidense ofreciendo financiar la subversión de una elección extranjera. El 15 de septiembre de 1970, 11 días después de la victoria de Allende, 3 hombres se reunieron en la oficina oval: Nixon, Kissinger y el director de la CIA, Richard Helms. Nixon estaba furioso, dio instrucciones. Helms tomó notas en un bloc de papel amarillo. Y lo que escribió cabe en media página que condenó a miles de personas a muerte. Las notas dicen textualmente: una posibilidad en 10 quizás, pero salven Chile. Vale la pena gastar. No preocuparse por los riesgos. Sin involucramiento de la embajada. $10 millones disponibles, más si es necesario. Trabajo de tiempo completo. Los mejores hombres que tengamos. Hagan que la economía grite. 48 horas para un plan de acción. Hagan que la economía grite. Un presidente ordenando el colapso económico deliberado de una democracia, en papel, con su propia voz, transcrita por la mano de su director de inteligencia. Estas son las órdenes operativas del proyecto Fubelt. La operación tenía 2 vías. La vía 1, impedir que el Congreso chileno confirmara a Allende. La vía 2, un golpe militar directo. Pero para la vía 2 había un obstáculo. El comandante en jefe del ejército chileno, general René Schneider, quien había declarado públicamente que los militares respetarían los procesos constitucionales. El 22 de octubre de 1970, conspiradores respaldados por la CEONA lo asesinaron. Lo que siguió fueron 3 años de desestabilización metódica. $8 millones en gasto total de la CEMALA entre 1970 y 1973. 3 millones asignados específicamente al periodo del golpe. La CIA financió la huelga de camioneros que paralizó la economía chilena. La CIA financió propaganda que llenó los periódicos. La CIA mantuvo contacto directo con los organizadores del golpe. Y aquí hay que demoler un mito. Allende no fue derrocado porque los chilenos lo rechazaron. Tal en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, 9 meses antes del golpe, su coalición aumentó su porcentaje de votos. Washington hizo que gobernar fuera imposible.
y luego eliminó al hombre al que le habían hecho imposible gobernar. 11 de septiembre de 1973. 11:52 de la mañana. 2 cohetes impactan la Moneda. El edificio arde. Allende muere adentro. Pinochet toma el poder. Un año después, en septiembre de 1974, el director de la CIA, William Colby, testificó ante el Congreso. La CIA no instigó el golpe. Los documentos desclasificados posteriormente demuestran que la CIA mantuvo contacto directo con los planificadores del golpe durante todo 1973. La declaración era falsa, y los documentos lo prueban. En las semanas posteriores al golpe, entre 40,000 y 50,000 personas fueron detenidas en los primeros 3 meses. El Estadio Nacional de Chile, ese estadio de fútbol de 60,000 asientos, el más querido del país, fue convertido en un centro de detención. 12,000 personas fueron procesadas solo en las primeras 2 semanas. Todo esto costó $8 millones de la CIA. Y el resultado final: 3,197 personas oficialmente documentadas como asesinadas y desaparecidas. 28,459 torturadas. Cada número es un nombre. Cada nombre es una familia que nunca volvió a estar completa. Esa es la ecuación. Después de que Pinochet tomó el poder, las detenciones no se quedaron dentro de las fronteras de Chile. En menos de 2 años, 6 dictaduras sudamericanas se unirían en la red de represión transnacional más sofisticada en la historia del hemisferio, con tecnología de comunicaciones estadounidense como columna vertebral. 25 de noviembre de 1975. Santiago. 6 naciones fundadoras: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, todas dictaduras militares, todas conectadas con la C1. Se llamó Operación Cóndor, una red formalizada para rastrear y detener opositores políticos a través de fronteras. El disidente que huía de un país ahora podía ser localizado, secuestrado y eliminado en otro. La escala es difícil de sostener. Se estima que 60,000 personas fueron asesinadas, 30,000 desaparecidas forzosamente, 400,000 encarceladas a lo largo de los 6 estados fundadores. Y Estados Unidos no fue un espectador. Fue la columna vertebral. La CIA proporcionó el Cóndortel, una red de télex encriptado dedicada que conectaba a las 6 naciones de Cóndor a través de una base de comunicaciones estadounidense en la zona del Canal de Panamá. Esto no fue apoyo periférico. Esto fue el sistema nervioso. Un cable desclasificado del Departamento de Estado de 1978 lo confirma. Estados Unidos proporcionó a los países de Cóndor asistencia organizativa y de otro tipo. En el Estadio Nacional de Chile había cercas de malla ciclónica dividiendo el campo de fútbol en sectores de detención, guardias en pasarelas elevadas. Entre los detenidos estaba Víctor Jara, el cantautor folclórico más querido de Chile. Le quebraron las manos, siguió cantando, y fue ejecutado el 16 de septiembre de 1973. Su cuerpo fue encontrado en una calle de Santiago, con signos de tortura y múltiples heridas de bala. Antes de morir, compuso un poema en pedazos de papel que otros prisioneros memorizaron y sacaron clandestinamente. Su primera línea: «Qué difícil es cantar cuando debo cantar de horror». 21 de septiembre de 1976. Sheridan Circle, la Avenida de las Embajadas, Washington, D.C. Hora pico de la mañana. Una bomba estalla debajo del automóvil de Orlando Letelier, ex embajador chileno, la voz principal contra Pinochet en el exilio. Su colega Ronnie Moffitt, de 25 años, ciudadana estadounidense, también muere. Este atentado fue ejecutado por la DINA, la policía secreta de Pinochet, en suelo estadounidense, no a 3 kilómetros de la Casa Blanca. Esto es la Operación Cóndor operando dentro de Estados Unidos. Y después, la CIA le dijo al FBI que el atentado probablemente era obra de grupos de izquierda, desorientando directamente a los investigadores estadounidenses para proteger al servicio de inteligencia extranjero responsable. Esto fue confirmado posteriormente en testimonios ante el Congreso. El agente de la DINA, nacido en Estados Unidos que colocó la bomba, Michael Townley, cumplió 62 meses de prisión antes de entrar al programa de protección de testigos. Pinochet y el director de la DINA
Manuel Contreras, nunca fueron extraditados a Estados Unidos. El miembro más activo y más letal de la Operación Cóndor fue Argentina, donde una junta militar había tomado el poder en marzo de 1976, y donde Henry Kissinger, con un solo cable, les dio exactamente lo que necesitaban escuchar. 24 de marzo de 1976. Un golpe militar derroca a la presidenta Isabel Perón. El general Jorge Rafael Videla toma el poder bajo la bandera del Proceso de Reorganización Nacional. Graduado de la Escuela de las Américas, Videla definió al enemigo con una claridad escalofriante. Un terrorista no es solo alguien con un arma o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. Esta es la lógica de la represión ilimitada. El pensamiento mismo es el crimen. Entre 1976 y 1983, entre 10.000 y 30.000 personas fueron desaparecidas. La propia Comisión de la Verdad Argentina, la CONADEP, documentó 8.960 casos verificados. Las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes insisten en que la cifra es 30.000. Ambas deben sostenerse simultáneamente. Los 8.960 verificados representan el piso mínimo de asesinato documentado. 30.000 es lo que los sobrevivientes recuerdan. El 7 de octubre de 1976, un cable del Departamento de Estado registra una reunión entre Henry Kissinger y el canciller argentino, almirante César Guzzetti. Kissinger le dice: «Queremos que tengan éxito, no queremos hostigarlos, queremos ayudarlos donde podamos. Si hay cosas que deban hacerse, háganlas rápido». Guzzetti regresó a Buenos Aires y reportó a la Junta que Kissinger les había dado luz verde. Un memorando desclasificado del Departamento de Estado de 2001 describió a Kissinger como habiendo autorizado explícitamente las tácticas de la Junta. En los centros clandestinos de detención, las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta que daban a luz. Los bebés eran entregados a familias militares que los criaban como propios. Sus madres eran asesinadas. 22 de diciembre de 1992. Lambaré, un suburbio de Asunción, Paraguay. Un abogado llamado Martín Almada, él mismo un sobreviviente de detención de la Operación Cóndor, convence a un juez de emitir una orden de allanamiento basada en un rumor. Lo que encuentran: 700.000 páginas. Expedientes sobre cada víctima de Cóndor, fotografías, registros de detención, cables de coordinación con la CIA, a registros financieros del apoyo estadounidense. Y entonces, Martín Almada encuentra su propio expediente. Lee la descripción clínica, burocrática, de lo que le hicieron, sus propias sesiones de interrogatorio, descritas en triplicado. Está sosteniendo la evidencia de su propio sufrimiento en sus manos. El documento siempre estuvo ahí. Simplemente estaba esperando a ser encontrado. El descubrimiento del archivo del terror permitió directamente el enjuiciamiento de múltiples oficiales a través de las naciones de Cóndor. Corroboró la columna vertebral de comunicaciones estadounidense. La evidencia de lo que se había hecho no fue reconstruida de memoria, fue archivada. Jorge Rafael Videla fue condenado en 2010 por asesinato sistemático, tortura y el programa de robo de bebés. Sentenciado a cadena perpetua. No murió en prisión en 2013. El archivo había sobrevivido. Los documentos eran públicos y al menos una parte de la justicia llegó. Hasta 2024, las abuelas de Plaza de Mayo han identificado a 133 de esos niños robados, ahora adultos en sus 40 años, que han descubierto sus identidades biológicas. 133 personas que un día se miraron al espejo y supieron que su nombre, su familia, su historia completa era una mentira construida por el Estado. La búsqueda continúa. Sigue activa, casi 50 años después. Cada nueva identificación es un acto de justicia que el sistema legal formal no logró proporcionar. Pero para la mayoría de los hombres que dieron las órdenes, los hombres en la cima, la justicia nunca llegó. En marzo de 1999, durante una visita a Guatemala, el presidente Clinton declaró que el apoyo de Estados Unidos a fuerzas militares que cometieron represión generalizada fue un error. No se disculpó por operaciones específicas de la CIA. No nombró ningún programa. No ofreció compensación.
La Corte Internacional de Justicia había dictaminado en 1986 que Estados Unidos violó el derecho internacional en Nicaragua y le ordenó cesar sus operaciones y pagar reparaciones. Washington rechazó el fallo invocando soberanía, y Nicaragua finalmente retiró la demanda en 1991 bajo presión política. La nación que contribuyó a redactar las reglas del derecho internacional de posguerra decidió que esas reglas no aplicaban para sí misma. Un mes después del golpe chileno, en octubre de 1973, Henry Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz. El negociador norvietnamita Lee Yuk-tho se negó a compartir el premio, diciendo que la paz no se había logrado. El satirista Tom Lehrer anunció que la sátira política se había vuelto obsoleta. Henry Kissinger murió el 29 de noviembre de 2023, a los 100 años de edad. No enfrentó ninguna rendición de cuentas legal en Estados Unidos. Múltiples países, Chile, Argentina, España, habían solicitado su extradición o declaración judicial. Ninguno lo logró. Su muerte produjo una división global, reconocido en los círculos de política exterior de Washington, recibido con abierta amargura en Santiago, Buenos Aires, Phnom Penh, Dhaka. La divergencia ilustró cuán diferente se lee el mismo registro histórico dentro y fuera de Estados Unidos. La palabra misma, desaparecido, entró al vocabulario político global a través de lo que sucedió en estos estadios, estos centros de detención, estas calles. Fue codificada como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional, directamente a causa de lo que la CIA ayudó a construir. Un concepto jurídico nacido del sufrimiento masivo es ahora la protección del mundo contra ese mismo sufrimiento. 11 de septiembre de 1973. La voz de Allende regresa. La misma grabación. Las mismas palabras. Estas son mis últimas palabras. Y tengo la certeza de que la semilla que hemos plantado en la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Pero ahora quien escucha carga el peso completo de lo que produjo ese momento. El bloque amarillo, los 10 millones de dólares, los cables encriptados de Condortel, las 700,000 páginas en Paraguay, los 133 nietos. La arquitectura de lo que lo mató ahora es visible. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.